La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. El gran Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, hombre y Dios. Él ha declarado: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hemos dado por asentado estos pasajes con una gran serie de estudios bíblicos con el propósito de ser prosperado y bendecido a través de las gloriosas verdades eternas. Quiero que usted participe del estudio. Jesús ciertamente quiere que todos los hombres sean sus verdaderos discípulos y que todos los hombres vivan en libertad, no en cautiverio, sino en verdadera libertad. Hay personas que se encuentran en las cárceles por años, pero han entregado su corazón al Señor y dicen: mi cuerpo ciertamente está dentro de una cárcel, dentro de esta cárcel, pero mi espíritu está libre, me siento en paz, me siento tranquilo. Pero muchos se encuentran afuera de las cárceles, pero se encuentran atados, oprimidos, desesperados y angustiados. Mas el Señor Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de condenación, libres del pecado, libres de los juicios que vienen sobre la faz de la tierra. Dios creó al ser humano y al crearlo tuvo que confrontarse con un enemigo terrible que se llama Satanás, se llama el diablo. Este enemigo ha sembrado temor, miedo, pánico en todo aspecto de la vida. Ha destruido los matrimonios en gran cantidad, la juventud, los ancianos, ciudades, ha destruido pueblos enteros. Él vino para hurtar, matar y destruir, mas el Señor vino para dar vida y vida en abundancia. Así que por cuanto los hijos del Dios Todopoderoso participaron de carne y sangre, el Hijo de Dios, llamado Jesucristo, Él también decidió participar de lo mismo para poder libertar a su pueblo, a sus hijos, para poderles dar vida y gran consuelo, gran esperanza. Decidió entonces el Señor vestirse con un cuerpo humano. El propósito de todo esto es grandísimo y glorioso, para destruir por medio de su cuerpo al que tenía la muerte, es decir, el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Satanás antes poseía todo el imperio de la muerte. Por lo tanto, constantemente ha habido muerte por toda la faz de la tierra. Hoy los que existen en el mundo, es porque Dios le ha dado permiso de hacer lo que está haciendo, pero es corto el tiempo que le queda a ese enemigo. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Lo derrotó completamente. Las llaves del imperio de la muerte y del infierno están en las manos poderosas de nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, todo hombre y toda mujer que busca de Dios con gran arrepentimiento y le busca con todo el corazón, Dios tendrá misericordia de libertarlo
de perdonar sus pecados y borrar todas sus rebeliones. El Dios Todopoderoso llamado Jesús participó entonces del cuerpo humano para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Recalcando, eso es el enemigo que fue derrotado. Jesús se propuso liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El plan maestro de Dios es rescatar y restaurar, liberar a todos los que están bajo el temor de la muerte. ¿Cuántas personas dicen qué va a pasar si yo muero? ¿Qué va a pasar después de la muerte de mi vida? ¿A dónde iré a parar? ¿Dónde iré? ¿Iré con Dios o iré para el infierno? ¿Seré de Dios o seré del diablo? Es la pregunta que se hacen muchos. Pero cuando el hombre reconoce la verdad de Dios, que Jesucristo vino al mundo para dar su vida y esta vida para rescatarlo de la horrenda y terrible condenación, entonces usted debe de acudir a Jesucristo, el único que puede salvarlo, el único que puede darle vida y vida en abundancia. Satanás siempre ha tratado en todas sus estrategias de engañar no solamente al hombre, sino también al Hijo de Dios. El Hijo de Dios es un gran sabio, pues Él es Dios todopoderoso. Pero cuando Jesús es llevado al desierto por el Espíritu, es llevado para ser tentado por Satanás, con el propósito de mostrarle a ese enemigo de que Jesús es el ungido, es el que Dios ha destinado como Señor y Dios, y que no existe otro Señor que pueda salvar como nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, verso 1, dice claro que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Todas las veces que uno va a un lugar para orar, ayunar y hacer vigilias, es para buscar el rostro de Dios. Es para que Dios nos llene de su gracia, de su poder. Pero muchas veces en los ayunos tenemos que tener peleas espirituales contra este ser maligno. Jesús las tuvo en el desierto de Judea, una pelea bastante fuerte. Encontramos, según Mateo 4:2, que después de haber ayunado Jesucristo 40 días y 40 noches, Jesús ciertamente por naturaleza tuvo hambre. Vino entonces el diablo, el tentador, para tentarle. Le dijo, si eres hijo de Dios, es una palabra que quiere sembrar prácticamente dudas en Cristo Jesús. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Mas el Señor responde tan sabiamente, escrito está, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre ciertamente es alimentado con los alimentos que fabrica todos los días o que compra. Pero el hombre interior tiene que ser alimentado a través del pan espiritual. Cristo es el pan espiritual. Su palabra es el pan espiritual. ¿Cuántos nos ocupamos y nos afanamos de sol a sol? Es decir, desde que sale el sol hasta que se pone. Trabajamos duro para sostener al hombre de afuera, el cuerpo. Nos preocupamos tanto por los alimentos, para vestirlo, para bañarlo, pero no nos preocupamos del hombre interior. Y Jesús hizo hincapié ante el mismo diablo, no de solo pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la razón por que enseñamos el Evangelio de Jesucristo. Esta es la causa por que debemos leer las Santas Escrituras, porque no solamente vivimos del pan cotidiano, sino también de la gloriosa verdad de Dios. Es el que produce vida, vitalidad al alma, al espíritu del hombre. Sin esa vitalidad, el hombre busca el cigarrillo, busca el licor, busca también saciarse con otras cosas que lo hunden, lo enferman, lo entorpecen, lo conducen a una sequía terrible y espantosa espiritualmente. Por eso Jesús dice, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También, en vista que fue derrotado en el primer round que le trae a Jesús con aquellas piedras, se quedó con las piedras en las manos el diablo. Se quedó burlado. Dios no las convirtió en pan. Ciertamente Jesús tiene todo el poder, no solamente de convertir esas poquitas piedras que llevaba el diablo, sino de convertir todas las piedras del desierto de Judea, todas las piedras del río el Jordán en pan, y todas las aguas del río el Jordán convertirlo en mantequilla. Mas el Señor no le obedeció al diablo, porque Jesús lo conoce perfectamente quién era. Nunca debemos acatar las órdenes de un enemigo terrible que es Satanás. Las órdenes que debemos obedecer son las que Dios ha establecido en su gloriosa palabra. Cuando obedecemos al Señor Jesucristo, somos victoriosos en todas las cosas que emprendemos. Ahora bien, en vista que fue derrotado, vino con otra tentativa. Y esta tentativa es diferente, pero lleva el propósito de engañar a Jesucristo. Dice en Mateo capítulo 4, verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, es decir, en la punta más alta del edificio. Entonces le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez la palabra sembrando la duda, procurando sembrar la duda en el corazón y en la mente de Jesucristo. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Le está citando un pasaje del Salmo 91. Ciertamente, gran parte de ese salmo nos habla de que Dios mandará a los ángeles para que nuestro pie no tropiece. Pero en este caso, lo que está haciendo el diablo, dos cosas: sembrarle duda en el corazón y en la mente al Señor, y segundo, hacer que Jesús se aventase de aquel pináculo en vista de esa palabra citada. Mas Jesús sabía el plan de Satanás, sabía por dónde iba el diablo. Y entonces el Señor le contesta y le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, el Señor le está diciendo, yo soy tu Señor, yo soy tu Dios. Yo soy el Dios omnipotente, el todopoderoso. No existe nadie más que yo. Aunque el diablo lo sabe perfectamente bien. Pero de todos modos, que a pesar que lo sepa todo, él trata de sembrar la duda y trata de tergiversar la verdad de Dios. Por eso es que debemos leer las Santas Escrituras con todo interés, con todo esmero, para no ser arrastrado por el engaño. Ahora bien, Jesús le dijo, no tientes al Señor tu Dios, yo soy tu Dios.
Claro, no se puede decir más. Yo soy tu Dios, Satanás. Y otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto. Aunque fue derrotado en las primeras dos ocasiones, el diablo no se queda contento, no se queda feliz, porque Jesús le ha dicho que Él es el Señor su Dios. Entonces Él regresa otra vez con una tentativa de dudas. Y dice que le llevó, según Mateo 4:8, le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y las glorias de ellos. El propósito de Satanás era completamente arrastrar con todas las lujurias, con todo el paganismo y con todas las riquezas paganas a Cristo Jesús. Y note que el diablo se hace pasar como Dios delante de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te daré si postrado me adorares. En una forma directa le está diciendo el diablo: yo soy el Dios tuyo, Jesús. Jesús le responde claramente al diablo y lo echa, lo corre de su presencia. Y le dice, según el verso 10, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús le replicó una segunda vez que Él es el Señor de él y que Él es el único digno de ser alabado y el único digno de ser servido. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto nos enseña, respetables televidentes, no existe otro ser que debe de ser adorado y servido y seguido, sino solamente la persona de Jesucristo, dando a entender que no es María, no es Guadalupe, no es ninguno de los santos canonizados por el Vaticano, de ninguna manera, sino por Jesús, el que vive por los siglos de los siglos. A Él hay que adorar y hay que servir y hay que honrar. Nadie más. Después que Satanás fue derrotado completamente y que el Señor lo corrió, los ángeles de Jesucristo vinieron para servir al Señor, le servían. Qué interesante es que Jesús es adorado por los ángeles. Millones de ángeles se inclinan a Él para glorificarlo. Aun cuando Dios introduce a Jesús y que está en el pesebre envuelto en pañales, el Padre Celestial dice a los millones de ángeles: adórenlo. Los ángeles comenzaron a glorificarlo y a exaltarlo a pesar que Jesús era un niño envuelto en pañales. Esto lo vemos claramente en Hebreos capítulo 1, verso 6. En adelante se nos dice que a ninguno de los ángeles llamó hijo, ni le dijo siéntate a mi diestra, sino exclusivamente a Jesucristo. Qué interesante es que entendamos. El diablo ciertamente ha venido de derrota en derrota. Cuando se rebeló contra Dios, Satanás fue echado del cielo. Dios lo corrió con todos los ángeles. Aun cuando engañó a Eva, también maldijo a la serpiente: con tu pecho vas a arrastrarte, polvo comerás todos los días de tu vida. Y constantemente el diablo ha venido perdiendo todas las batallas, porque él no es la persona indicada para tomar el control absoluto. Es Dios, el creador y sustentador de todas las cosas. Conozca la verdad. Satanás es tiniebla, Jesús es luz. ¿Quién puede más, las tinieblas o la luz? Si Satanás es tiniebla y Cristo luz, entonces Jesús es victorioso sobre las tinieblas.
Además, Satanás es muerte, Jesucristo es vida. La muerte tiene un poco de poder temporalmente, pero la vida tiene todo el poder por todos los siglos de los siglos. Además, en Apocalipsis capítulo 12, encontramos que viene una gran batalla y esta batalla se llevará en los cielos. El arcángel Miguel con todos los millones de ángeles pelearán contra el diablo y sus millones de ángeles caídos. Pero Satanás con sus ángeles no prevalecerán. Serán derrotados y tirados al suelo, tirados sobre la faz de la tierra. Cuando esto acontezca, que los demonios todos sean tirados a la tierra con Satanás, habrá más guerras, hambres, pestilencias y muerte por todos lados y confusión. La gente se dará a adorar a los demonios y le servirán a los demonios y no a Dios. La gente será castigada por la ira de Dios, pero aún así no se van a arrepentir de sus pecados. Además, después de todo eso, Satanás es atado y echado al abismo por 1000 años. Cumplidos los 1000 años, Satanás es suelto. Una vez que es suelto, sale otra vez a engañar las naciones de toda la faz de la tierra y las hace congregar contra Jesucristo y contra el campamento de los santos. Mas Jesús hace derramar el 100% fuego del cielo y los consume de manera grande, de manera terrible. Y Satanás, según Apocalipsis 20:10, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí vemos derrota tras derrota de Satanás con todos los demonios. Ahora, quiero que usted sepa que a través de Jesús, usted puede de manera tener la gracia del perdón de todos sus pecados. Usted puede obtener la victoria más grande y sublime. Jesús ha triunfado sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el que tiene el imperio de la muerte. Por lo tanto, Dios estableció a Jesucristo para que usted y yo creamos en Jesús y que seamos salvos por la fe en Cristo el Señor. Nadie puede ser salvo sin la intervención divina de Jesucristo. En Hechos capítulo 5, verso 31, el apóstol Pedro, bajo el poder de Dios, declara: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es el único que puede salvar. Si usted va a un hombre, a una mujer, ya sean canonizados o no canonizados, de todos modos es un terrible engaño. Jesús es la respuesta. Jesús no es de palo, tampoco de yeso, ni de barro, ni de pañal. Jesús tampoco es hecho de palmas, ni tampoco de yeso. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que vino a través de María, fue crucificado, sepultado, pero al tercer día resucitó y vive por los siglos de los siglos a la diestra del Todopoderoso. Por lo tanto, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, según Hechos capítulo 10, verso 43. La enorme victoria de salvación está en la persona de Jesús. Él es el dador de la vida para el ser humano. Él es el que restaura familias enteras, naciones, pueblos, tribus y lenguas. Y el sagrado apóstol
lleno del poder de Dios, dice en Hechos capítulo 10, verso 43, que todos los que creyeren en Jesús recibirán perdón de pecados por su nombre. Usted debe de recibirlo, debe de aceptarlo en su respectivo corazón. El apóstol Pablo declara en Efesios 1:7 que a través de Jesús tenemos redención por su sangre. No solamente la redención por su sangre, sino que también nos ha dado la bendición del perdón de pecados según la riqueza de la gracia que hay en Cristo nuestro Señor por los siglos de los siglos. Usted debe de acudir con firmeza al Señor. No dude de que Él está dispuesto a perdonar, dispuesto a salvar, dispuesto a liberarlo de las garras del enemigo. Conozca la verdad y la verdad le hará libre. Y el Señor declara: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Afírmese en Cristo Jesús, afírmese con todo su corazón y busque al Señor Jesucristo por la fe y recíbalo por la fe. Quiero interceder por ustedes. Señor Jesús, gracias por ser nuestro Redentor. Ahora te ruego por todas las personas que han sido tocadas a través de esta verdad. Te pido la misericordia, Señor Jesús, que los arrulle, los abrace, que esta misericordia sea derramada todos los días. Perdona todo pecado, toda rebelión, toda maldad, oh Dios, y hasta ellos criaturas santas, perfectas, gloriosas en tus manos. Muchas gracias por tu gran misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Preciosos televidentes, si usted hizo esta oración de fe, crea que Dios le ha perdonado. Viva hoy una vida santa, una vida pura para el Señor nuestro Dios. Congréguese, lea la palabra y clame a Dios en sus propias palabras, al Dios vivo y verdadero. Al mismo tiempo, le invitamos a la Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Será un placer, un gran gozo recibirlos con todo el aprecio y el cariño de nuestro Señor Jesús. Que Dios le guarde y que Dios le bendiga a usted y a todos los suyos. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.